hermanos. Ya estamos por concluir nuestro curso. Estamos ahora en la lección número 10. Seguimos con el tercer bloque, que son los elementos expositivos del sermón. Esta será la segunda parte, en la cual vamos a explicar tanto divisiones como la explicación mediante subdivisiones. Esto quizá ya no lo voy a explicar como tal, de cómo formularlas o cómo encontrarlas, porque eso se hizo en el bosquejo y tuvimos varias lecciones de bosquejo. Si no recuerdan, regrésense a los videos donde se explica cómo encontrar tanto divisiones como subdivisiones en cada una de las formas de sermones según su bosquejo. Entonces hoy veremos esto, la división y la explicación, y únicamente la próxima semana veremos aplicación y transición y prácticamente con eso concluimos el curso. Entonces, hoy veremos divisiones y subdivisiones. Las divisiones son las secciones principales del sermón. Necesitamos nosotros ordenarlo bien. Dijimos que eran de 2 a 4 divisiones que seguían un orden lógico, no necesariamente el cronológico o el textual. Dijimos que debían tener cierta simetría, que no debe tener traslapes. Esto es que no debo comentar o explicar lo mismo, digamos, en la tercera división que en la primera que ya lo hice, ¿no? Entonces no debe ser repetitivo. Por su parte, las subdivisiones amplían y explican cada división. Por lo tanto, básicamente es el desarrollo del sermón. Nosotros prácticamente predicamos subdivisiones. Son las que toman más tiempo de predicar, porque entre la introducción, que dijimos que son 5 minutos, la división, que prácticamente uno la explica en 1 minuto, y después la subdivisión, esa es la que tarda unos 5 minutos por subdivisión. En, en cualquier tipo de sermones, realmente donde nosotros profundizamos en la explicación son en las subdivisiones. Entonces, hay una forma de explicar eh, o de llevar el desarrollo del sermón mediante divisiones y subdivisiones, pero ahorita les quiero hablar de la división en sermones temáticos y textuales. Cuando vimos los bosquejos dijimos que en estos dos tipos de sermones las divisiones surgen directamente de un texto, por lo que cuando mencionamos la división directamente empezamos a fundamentar, es decir, eh, damos una referencia bíblica, sea un versículo completo o sea el fragmento de un versículo. Un versículo completo tratándose de sermones temáticos o el fragmento de nuestro texto de donde sacamos la división en los sermones textuales. Entonces, aquí esta es la diferencia entre la división de estos sermones con la división del sermón expositivo, el cual no se fundamenta. Aquí directamente la división se fundamenta. Posteriormente se explica el texto, este texto al que referimos aquí. Y puede ser que demos referencias bíblicas, pero es todo. Esta explicación realmente es breve, no tenemos que ahondar mucho en la explicación de la división, porque lo vamos a hacer mediante las subdivisiones, es decir, las subdivisiones son subtemas de esta división. Así que no es necesario profundizar en la explicación en un primer momento. En cambio, en los sermones expositivos, cuando vimos el bosquejo, dijimos que sus divisiones no provienen de un texto, sino que provienen de agrupar las ideas. Esto ya se explicó cuando se explicó el bosquejo del sermón expositivo. Así que si tienen alguna duda, regresense. Pero aquí lo que mencionaremos es que el sermón expositivo no, eh, no tiene sus divisiones directamente de un texto, por lo cual yo no puedo seguir esta ruta de fundamentar, porque no hay un fundamento, hay un grupo con varios fundamentos. Entonces, lo único que se tiene que hacer es una breve explicación de la división. Es como una forma de introducción de la división. Ahorita les voy a dar un ejemplo, o no sé si de una vez mejor. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en este caso, fíjense, el desarrollo. Este es un sermón. Es primera manifestación de la fidelidad de Dios, su gracia. Y como esta división tiene varios fundamentos, pero en las subdivisiones lo único que se hace es explicar muy brevemente a qué me refiero con la gracia. Entonces decimos, la gracia de Dios es, no sé, por ejemplo, la gracia es un don gratuito de Dios. Se manifiesta en que Él toma la iniciativa para restaurar nuestra relación con Él. No es por lo que merecemos, sino por lo que es Dios. Porque aquí se está enfocando, el tema principal es la fidelidad. El tema principal acá debe estar. El tema principal es la fidelidad de Dios.
Entonces, cuando hablamos aquí, pues aquí está. Cuando hablamos de la gracia, pues mencionamos brevemente qué es la gracia y por qué tiene, y qué tiene que ver con la fidelidad, que es el tema. Siempre tenemos que volver al tema. No podemos desconectarnos nunca del tema, sino a veces las subdivisiones podemos enfocarlas en otro lado o en sí mismas, tanto que ya no está explicando el tema, sino se está explicando a sí misma. Entonces, en este caso, fíjense cómo hay una explicación de la división. Y en este caso, que era un sermón temático, perdón, textual, es la confianza de Dios en medio de las pruebas, basado en Salmos 42:5. Pero cada una de las tres acciones proviene de este versículo de Salmo 42:5. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es referir o fundamentar directamente la división en el fragmento del versículo que estamos ocupando para decir que tenemos que reconocer nuestra condición, ¿no? Entonces lo que hacen es que dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí lo que se está diciendo es que los compositores de este salmo, que son, me parece que los hijos de Coré, reconocen su condición, cómo está su alma, abatida y turbada. Eh, y se hace una breve explicación también. Aquí, por ejemplo, no se fue a otros elementos que ahorita vamos a ver que sí tienen las subdivisiones. Entonces, lo que quiero que vean es cómo, en el caso de sermones textuales o temáticos, la división directamente está fundamentada. En el caso de sermones expositivos, la división no se fundamenta, simplemente se hace una pequeña introducción o lo que nosotros hemos llamado breve explicación de la división. Muy bien. Entonces, en uno o en otro tipo de, en cualquiera de estas dos formas de desarrollar el sermón, nosotros tenemos lo que llamamos una frase de transición, que es una frase que sirve para introducir o presentar las subdivisiones. Esta frase se formula con una nueva palabra clave, que no es la misma palabra clave que tiene la oración de transición. Fíjense, aquí dice, hay tres manifestaciones de la fidelidad de Dios, y estas son las divisiones principales. Primera manifestación de la fidelidad de Dios, su gracia. En cambio, aquí cuando introducimos la frase de transición, mencionamos otra palabra clave. Dice, hay tres regalos de la gracia, porque ya estamos yendo a un nuevo nivel de explicación, que es la explicación de la división, mediante subdivisiones. Entonces, para introducir las subdivisiones, nosotros utilizamos esta frase de transición y decimos, hay tres regalos de la gracia de Dios para que nuestra vida sea restaurada. Esta frase de transición lo que me ayuda es a presentar cada una a una, no de una sola vez, sino una a una, cada una de las subdivisiones. Fíjense aquí, hay dos pasos para poder reconocer nuestra condición. Aquí fueron pasos, aquí en este caso no se puso, pero son acciones. Primera acción, reconocer nuestra condición. Esa palabra clave, acción, es la palabra clave del sermón, o sea, que la que viene en la oración de transición, que es diferente a la palabra clave que viene en la frase de transición. La oración de transición está en la estructura lógica del sermón, proposición, oración interrogativa, oración de transición, y me sirve para introducir divisiones. La frase de transición no tiene una estructura lógica, únicamente es una pequeñísima frase que me sirve para introducir subdivisiones. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Decimos, estos temas los hemos venido desarrollando tanto en clase como en los videos, me parece. Entonces decimos, hay tres advertencias sobre el mal consejo. Ya después se va mencionando una a una cada una de esas advertencias. Otro ejemplo, porque este está redactado así muy breve y eso ya sirve. Aquí otra un poquito más. A continuación, estudiaremos cuatro características del perdón. Lo que estamos haciendo es decir cuántas subdivisiones contiene mi división y bajo qué palabra clave la armonizo. Acá son cuatro características del perdón. Entonces, aquí tendríamos que mencionar una a una. Inciso A, primera característica, debe ser genuino. Explicamos. Inciso B, segunda característica, debe ser compasivo. Y se explica. Inciso C, tercera característica, debe ser ilimitado. Y se explica. Cuarta característica, debe ser una decisión y se explica. Ahorita vamos a ver cómo se explica. Pero no se mencionan de una sola vez, sino que poco a poco. Aquí este es otro ejemplo. Existen dos motivos por los que algunas personas no confiesan sus pecados. Este es del sermón de Ezequiel 8:12. Aquí hay tres razones por las que la indiferencia se ha apoderado de nosotros. Este es de otro sermón que yo hice. Entonces, como ven, puede ser un poquito más elaborada o así de manera muy sencilla, pero la frase de transición nos ayuda a presentar subdivisiones. Ya que vamos a presentar las subdivisiones, como tal, ya estamos entrando en la explicación. Y esto es importante porque
El sermón consta de dos partes, así el desarrollo del sermón consta de dos grandes partes, la explicación y la aplicación. La aplicación la vamos a ver la siguiente semana, pero ahora voy a adelantar que la explicación es como teóricamente estamos entendiendo la Biblia y la aplicación es como prácticamente, o sea, ya en nuestra vida se refleja esta teoría, ¿no? Esta teología, si quieren. O sea, una cosa es saber y otra cosa es vivir. Entonces nosotros estamos enseñando y ejemplificando en nuestra vida o en la vida de las personas, ¿no? Entonces lleva sube y baja entre explicación, aplicación, explicación, aplicación, explicación, aplicación. Entonces estos puntos de explicación se desarrollan mediante la subdivisión y la subdivisión comienza después de la fase de transición. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla así la subdivisión. Primero, la enunciamos, o sea, decimos qué es. Aquí mencionamos el nombre o el concepto que traíamos desde el bosquejo. Y se utiliza una palabra clave, que es la palabra clave de la frase de transición. Entonces lo que decimos es, inciso A, primera razón, por falta de conciencia. Esto es de aquí, ¿no? Hay tres razones por las que la indiferencia se ha apoderado de nosotros. Inciso A, primera razón, por falta de conciencia. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Les voy a mencionar otro ejemplo aquí. Hay tres regalos de la gracia de Dios para que nuestra vida sea restaurada. Primer regalo, Dios nos da el deseo de volver a Él. Eso es lo único que hacemos aquí, enunciarla. O, bueno, podemos anunciarla si ustedes quieren. Después la fundamentamos, que ya dijimos que es la cita bíblica base o el fragmento del texto que sustenta nuestra división o subdivisión. En este caso estamos ya hablando de subdivisiones, ¿no? Pero ya habíamos explicado que también sirve para divisiones en algunos casos. Sermones temáticos y textuales. Entonces, es la cita o fragmento base. Sigo con este ejemplo de primera razón por falta de conciencia. Y se fundamenta eso en Mateo 27:11. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Este es el fundamento de que estamos diciendo eh, que estamos diciendo que la indiferencia se apodera de nosotros por tres razones. La primera razón es porque tenemos falta de conciencia y lo vamos a fundamentar aquí. Únicamente decimos la cita y la leemos. A mí me gusta darla a leer, o sea, que yo no la lea, sino que la lean las personas. Y una vez que las personas la leen, yo únicamente recupero la parte que nos interesa para fundamentar como tal la subdivisión. O sea, a mí de todo el versículo me interesa que pongamos énfasis en esta parte, donde Pilato le dice, Poncio Pilatos le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ya comienza con una explicación en el texto. Esta explicación, bueno, acá quería decir también que es importante que si nosotros damos a leer el versículo, no, cuando ya termina de leer la persona, no volvamos a leer todo, únicamente resaltemos esta parte. Yo normalmente digo, me gustaría que pusiéramos atención en esta parte. ¿Eres tú rey de los judíos? O fíjense cómo dice, ¿eres tú rey de los judíos? O qué otra cosa pueden decir. No sé. Luego salen ahí a la mera hora, ¿no? Pero sí no me gusta a mí releer todo el versículo porque puede ser que a veces las personas también sientan un poco de falta de respeto, ¿no? Que se les pide que lo lean ellos y tú lo lees. Entonces pueden decir, las personas se inhiben a seguir participando o pueden decir, leí tan mal que lo volví a leer, o no leí fuerte, o no sé, o algo puede lastimarlos, entonces pues ya, eh, no lo volvemos a leer. Entonces acá seguimos ya con la explicación en el texto. Ya no continúe con los ejemplos porque son muy largos. Aquí en la presentación lo voy directo al texto. A ver, después de enunciar la subdivisión, fundamentarla, vamos a una explicación. Esta explicación se hace directamente en el texto base y lo que tenemos y se hace en tres niveles. El nivel obligatorio, así que no se puede saltar, es el nivel interpretativo. El nivel descriptivo quizás se lo pueden saltar, a veces pues únicamente se repite lo que dice, como acá yo, ¿no? Mencionar, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dicen a Jesús. Y ya ahí ya estoy describiendo lo mismo que el texto está diciendo. Puedo hacer una explicación un poco más grande, pero al final yo no estoy diciendo nada que no se haya leído. O sea, únicamente estoy describiendo. Pero describir no es explicar. Describir nada más es mostrar lo que a simple vista se ve. Lo que tengo que hacer es comenzar a explicar o a enseñar. Y eso se hace mediante un nivel informativo. Pero es opcional porque no todos tienen ese nivel informativo. O sea, por ejemplo, aquí si yo dijera, em, no sé, la palabra rey proviene
griego tal cosa y me da luz para entender, entonces lo informo. Si no, no hay necesidad, ¿no? Lo que estoy diciendo es que aquí en este nivel informativo se recuperan partes del estudio exegético, sea el contexto, significado de palabras, el significado etimológico o pasajes paralelos, donde haya más información que el texto de fundamento no nos está dando. Entonces aquí lo damos, pero no todas las subdivisiones lo tienen, entonces este es un nivel opcional. Y finalmente llegamos a este nivel interpretativo donde sí es necesario que, que expliquemos, porque acá les decía que nosotros estamos enseñando lo que ya se ve. Acá, en el nivel interpretativo, estamos enseñando lo que no se puede ver a simple vista. O sea, cuando les digo que hacemos esto, normalmente les digo que estamos escarbando. Esto ya lo había explicado en alguna ocasión, no me acuerdo. Que estamos escarbando a donde las personas no pueden escarbar, ¿no? O sea, yo lo veo como un tesoro. Entonces, ese tesoro, no todos tienen las mismas herramientas para escarbar, ¿no? Si escarbamos con las manos, pues no podemos llegar muy profundo. Probablemente otros tengan pala, pico, pero tampoco pueden llegar más profundo. Entonces les decía, el estudio exegético es como esa maquinaria pesada que nos ayuda a escarbar lo más profundo para poder sacar esto. Y nosotros debemos ser capaces de que en la explicación del texto lleguemos hasta este nivel. Les voy a mostrar un ejemplo, a ver si lo hice, ¿no? Aquí está, fíjense como enuncio la subdivisión, lo fundamento en el versículo 2. Primero describo, dice, después de 20 años de aparente indiferencia, el pueblo comienza a lamentarse en pos de Jehová. Yo no dije otra cosa de que no haya dicho el texto, ¿eh? Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Así, no dije nada más. Pero después viene una como explicación más profunda. Aquí ya comienzo, ¿no? Diciendo que no es el resultado de una estrategia, sino de una inquietud espiritual que vino de Dios. Eso yo lo introduje, no lo dice el texto. Porque estoy hablando de la gracia, ¿no? Aquí hay un nivel informativo. Estoy diciendo, la palabra hebrea traducida como lamentaba, que es naá, representa un gemido profundo, más allá de un simple remordimiento. Es una señal de que el Espíritu de Dios estaba obrando en los corazones, despertando hambre por su presencia. O sea, aquí ya esto ya es como la interpretación. Yo estoy diciendo que este gemido que el pueblo estaba haciendo, que este lamentarse, no provino de ellos, sino que provino del Espíritu de Dios. Hasta ahí. Primera razón, hay tres razones. Primera razón, por falta de conciencia. El fundamento, eres tú el rey de los judíos. Acá, que quiero mostrarles esto. Después de que Pilato es llevado por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto es lo que dice, o sea, aquí describo. Después empiezo a añadir más información. Jesús tenía 3 años haciendo milagros, predicando por toda la región que Pilato gobernaba. Eso ya como tal también es información, pero no es una información que se vea a simple vista en el texto. Esta información tú la debes traer. Eh, entonces, y aquí yo interpreto, digo, definitivamente, si él lo gobernaba y Jesús estaba haciendo milagros, o sea, reuniendo gente, predicando, obviamente que él tenía que saber quién era Jesús, pero su pregunta manifestó o ignorancia o falta de conciencia. ¿Cómo es que después de 3 años él no sepa quién es Jesús? Lo comprendo de una persona que, pues sí, no completamente indiferente, a lo mejor un niño puede ser, un niño que está encerrado en sus juegos, en su escuela, esto, no sabe quién es Jesús. Pero el gobernador no puede alegar que no sabe quién es Jesús. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ah, bueno, acá lo digo. Si Pilato no sabía es porque no se había preocupado por saber, y esa es una primera causa de la indiferencia. Noten cómo aquí ya hay una interpretación. No nos hacemos conscientes de los problemas que existen a nuestro alrededor. Esto ya es otra cosa, pero este, hasta aquí ya es el ejemplo. Bueno, no sé si haya quedado claro, espero que sí. Ya que pasamos estos 3 niveles de explicación, aquí ya tiene que estar muy claro lo que estamos queriendo decir. Pero lo tenemos que reforzar con algún versículo de referencia. Pero esas referencias tienen que hacerse de forma narrativa, es decir, sin romper el hilo de la explicación. Normalmente estas referencias yo no hago que las lean, sino que únicamente las mencionas. Puedes mencionar la cita, puedes mencionar el contenido de la cita. Nosotros creemos mucho que Dios habla a través de nosotros mediante la predicación. Y hay versículos que tú no los tienes como mapeados en la explicación, en la escritura de la predicación, y que en ese momento Dios los pone en tu boca, entonces lo dices. Aquí también les he dicho mucho que se nota quién es un predicador estudioso de la palabra de Dios. Aquel que en esta explicación puede traer a la mesa varios versículos de una manera natural, sin que se note, sin que estén en la hoja.
Porque si, o están en la hoja o están en nuestro corazón. Y a veces únicamente los tenemos en la hoja y leemos lo que pusimos en la hoja, pero no están en nosotros. Entonces Dios va a hablar lo que tenemos, ¿no? De la abundancia de nuestro corazón. Pero pues si en nuestro corazón no hay versículos, no leemos la palabra, pues entonces únicamente diremos lo que escribimos en la hoja. Eh, entonces cuando es así, Dios va poniendo esto y nosotros lo vamos diciendo, ¿no? De manera narrativa. No sé si por acá, fíjense, aquí en este caso se nota. Esta falta de conciencia, a mí me gusta escribir todo, pero a veces no, no digo todo lo que escribo, ni escribo todo lo que digo. Sí, sí se entendió. O sea, hay cosas que yo tengo escritas que a la hora de predicar no las digo, y hay cosas que no tengo escritas que a la hora de predicar las digo. Esas son las cosas que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, normalmente a mí me gusta escribir, pero eh, pues no siempre es así, ¿no? Entonces, fíjense aquí como digo, esta falta de conciencia, la de Pilato, lleva implícita una falta de interés por los demás. Fallamos en cumplir la regla de oro, que es todas las cosas que quiera que hagan los hombres conmigo, así también tengo que hacer con ellos. Fíjense, aquí ni siquiera menciono que está en Mateo 7:12, no les digo, a ver, abran su Biblia, no me desvío en ese versículo, únicamente se menciona, porque no rompo la narración de esta explicación. Si yo quiero que alguien se preocupe por mí en el momento de tribulación, yo debo hacer lo mismo con los demás. ¿Sí? Ok. Me voy a otro ejemplo, si quieren, a ver este ejemplo. Aquí sí lo tengo así como tal. Pero lo tengo así porque aquí ya fui, en esta predicación ya fui señalando cada uno de los elementos, ¿no? Para que ustedes lo puedan observar en el ejemplo. Pero a la hora de predicar, ya sí decimos, estamos diciendo que, estamos hablando de que Dios pone en nosotros el deseo de buscarle. Y decimos que el pueblo que se estaba lamentando no lo hacía por sí, porque de nosotros nada puede salir, no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios nos busca primero. Y entonces decimos que cuando le buscamos, es una señal de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya está obrando en nuestros corazones, porque dice la palabra que Dios es el que pone en nosotros, es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y continúas explicando. No, si tú quieres, menciona que eso viene en Filipenses 2:13. O si no, nada más dices, porque la palabra de Dios dice así, a veces hasta parafrasear, no creo, no somos máquinas, ¿no? Para empezar. No podemos memorizar toda la Biblia, pero lo que sí es que tenemos conocimiento de ella, ¿no? Y entonces hay versículos que pueden ser dichos así literalmente, u otros así, en esencia. Ya si ustedes quieren darlo a leer, adelante, tampoco es una prohibición, pero desde mi punto de vista creo que se rompe un poco la narración o la explicación. Acá, bueno, está bien. Entonces, una vez que vimos ese versículo o versículos de referencia, porque les decía, uno puede hacer alusión a más de uno, sin que se note como una lista, sin que digan, a ver, vamos a Juan 1:12, después vámonos a Mateo 5:12, después vámonos a Marco, no, porque ya ese listado ya rompe la coherencia de la explicación, ¿no? Uno puede estar explicando y trayendo los versículos así, más de uno, no hay problema, no se preocupen. Entre más versículos den, mejor, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando esa palabra de Dios llega al oído y al corazón de los oyentes, pues va a edificar. Posteriormente, damos un ejemplo bíblico, que es ejemplificar estas verdades mediante personajes de la Biblia o sucesos. Estos ejemplos tienen que servir para reforzar, no para desviar, para profundizar la explicación, no para abrir una nueva explicación, ¿no? Si no es necesario, no lo damos. Aquí los ejemplos les quería decir que no, o sea, si tenemos ocho subdivisiones, no metamos 8 ejemplos, porque se vuelve un poco eh, larga la predicación. También depende qué tiempo tengan ustedes, qué tanto hablen. Eh, Ahora yo estoy dando en todos, pero la verdad es que sí considero que es un poco, digamos, largo el sermón cuando lo hacemos así. Cuando lo hacemos así, lo desarrollamos en una hora, hora y cuarto, un sermón de 3 divisiones. Y yo encantado, pero hay gente que no, ya se impacienta con tanto tiempo y también hay que entender un poco eso y respetarlo quizás. Entonces no metan tantos ejemplos, solamente cuando consideren. Acá, en este ejemplo, en este caso del de no te hagas de la vista gorda, aquí yo no, en esta explicación, fíjense cómo pongo más citas, pero no pongo un ejemplo, me voy a la segunda razón por falta de acción y empiezo a explicar de la misma forma. Mismos. Aquí se los quiero mostrar porque aquí sí tengo un ejemplo. Tercera razón por la que la indiferencia se apodera de nosotros por falta de voluntad. Aquí estoy diciendo que él no quiso ayudarle porque dice, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. O sea que él podía. El problema es que no quería. Eh, Aquí escribo lo que dice, después refiero otro versículo, sigo explicando con él, con Pilato,
Aquí yo estoy metiendo aplicaciones porque es una forma, ¿no? Pero esto no lo estoy mencionando ahorita porque eso lo vamos a ver la siguiente semana. Eh, ya, o pongo otra referencia. También a mí me gusta poner más de una referencia o dos porque, como les decía, al momento hay más oportunidad de decir. Si tienes más opciones a que si solo tienes una opción, ¿no? Pongo dos o tres, pero no siempre digo las dos o tres, con una es suficiente. Y aquí ya, esto es lo que quería mostrarles, que hay un ejemplo. Estoy diciendo que, eh, no sé qué estoy diciendo, que Pilato no quiso ayudar a Jesús, aunque podía hacerlo, él no quiso. Y acá menciono, ¿se acuerdan de Simón el fariseo? Ahí está la cita, yo nada más tengo esa cita, no la menciono, normalmente no la menciono, o solo digo así, pero no hago que la lean. Entonces digo, Simón el fariseo, esta persona que recibió a Jesús cuando estaba una mujer que le ungió con perfume. Y entonces digo que este hombre pues ya tenía la conciencia, porque conocía de la palabra de Dios, porque era un fariseo, invitó a Jesús a su casa, conversó con él, pero no quiso involucrarse más con el Señor, porque Jesús le dice, entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. Eh, Después le dice algo así como que cuando se acercó él no lo besó y no ungió su cabeza, ¿no? Y le dice, en cambio, esta mujer, y ya le dice lo que ella sí hizo. O sea, que ese es el ejemplo. Para vencer la indiferencia tenemos que luchar contra la falta de conocimiento, la falta de voluntad y la falta de acción. Estas son las tres, que en realidad fueron las tres subdivisiones, ¿no? Aquí lo que les quería mostrar es el ejemplo. En este caso, también hay un ejemplo, que es, aquí te estamos diciendo que esto que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Entonces acá les menciono cuando Jonás, él se fue, lo que él quería era no ir a Nínive, pero Dios lo llevó, lo regresó a Nínive. Entonces digo ahí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Pero este acordarse de Jehová no se produjo por eh, Jonás, sino que Dios lo puso allí. Ok, entonces este versículo, este ejemplo. Y después, ya finalmente el sexto paso son las aplicaciones, pero esas aplicaciones ahora no las voy a explicar, serán motivo de la siguiente lección. Nada más quisiera añadir esta parte que son los detalles. Que un tema se desarrolla con divisiones, que son dos o tres. Una división se desarrolla con subdivisiones, que son de 2 a 4 para cuidar la regla que a lo mucho tengamos 8 en total. Y una subdivisión ya no se puede desarrollar. Lo que sí se puede hacer es ponerle esto detalles. Aquí voy a leerlo. Dice, por lo general no es necesario tener divisiones de subdivisiones. O sea, algo así como subdivisiones. Pero hay algunos pasajes de las escrituras, sobre todo cuando estamos eh, haciendo sermones expositivos, que es muy rico el contenido que da para el tema. Entonces no podemos nosotros hablar de 15, 16 subdivisiones. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es divisiones subordinadas de las subdivisiones. O sea, el tema, digamos, es el nivel 1 de explicación. Las divisiones son un nivel 2. Las subdivisiones son un nivel 3. Y los detalles serían un nivel 4, que son divisiones de las subdivisiones. O sea, divisiones subordinadas de las subdivisiones. Eso se llaman detalles. Lo único que hago, en caso de que sea necesario, es mencionarlos. Los detalles ya se mencionan y ya, no hay más que hacer. Normalmente cuando sale así, lo que yo les recomiendo es que guarden esos detalles para una nueva predicación. O sea, como una especie de series de sermones. Y bueno, es todo. Les voy a mostrar este último ejemplo y ya nos vamos. Segundo regalo, Dios pone en nosotros un arrepentimiento genuino. Número uno, enunciar la subdivisión. Número dos, fundamentar, resaltando lo que me importa a mí para la explicación. Número tres, explicación conforme al texto. Describo, eh, informo si es necesario, hago referencias y interpreto. Aquí, para esta explicación es muy importante la referencia, porque estoy diciendo que el arrepentimiento no proviene de nosotros, sino que les dice, preparen su corazón, porque Dios es el que va a poner en nosotros el arrepentimiento, porque es parte de su gracia, que Él nos da lo que no merecemos, y el arrepentimiento no lo merecemos, no sale de nosotros. Entonces dice aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento es un don de Dios, no es una cualidad del ser humano. Y acá, esto aquí ya es una aplicación, pero yo metí esto de Pedro, Judas y Pedro.
Un ejemplo bíblico, cuando los oyentes de Pentecostés se arrepintieron e hicieron, porque lo enfoqué así, que el arrepentimiento no solamente es como en el corazón, ¿no? Sino que provoca un llamado y demanda una respuesta, porque aquí ellos quitaron los dioses, ¿no? O sea, no solo prepararon su corazón, sino que también quitaron a sus dioses. Este, y ya, aquí como una especie de aplicación, me parece. Entonces, en fin, pues eso sería todo. Nos vemos la próxima. Les decía que esta estructura, pues es también como que flexible, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que seguirla. Por ejemplo, aquí pueden poner los niveles, pueden poner uno, pueden poner el otro. El que les dije, sí es necesario. Un versículo lo pueden leer, no lo pueden leer, lo pueden decir, no lo pueden decir. Ya depende de ustedes y también de tanta preparación hayan o dedicación le hayan puesto al sermón. Ejemplo, igual, las aplicaciones a veces uno se alarga más, otras no. Los detalles, pues no siempre. Sí es raro el sermón que tenga detalles. En fin, pues ya, nos veremos la próxima semana para terminar el curso. Dios les bendiga.